Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el podcast de Comunidad Nexo. Hoy en el episodio 80. Y hoy tenemos un invitado especial, Andrés Avilés, conocido como Andy. ¿Cómo estás? Mae, súper bien, súper contento de estar aquí. Andy lo podemos presentar de muchas maneras, pero una que creo que vale mucho la pena es el mae más fiebre del grupo de hombres de Comunidad Nexo. De las noches de bebés. En lo que Andrés tiene de asistir, de congregarse y de formar parte del grupo, ha faltado una vez. Y fue por ir a un retiro. Con un grupo de jóvenes cristianos. Así es, así es. No era porque no quería. Sí. Y porque creo que fue ese día también que anunciamos tarde y entonces ya estaba previo. Pero sí, Andy es el más fiebre de los bebés. Fiel al grupo. Es el más fiel, sin duda, exacto. A donde sea que lo hagan. Lo pueden hacer en Nicoya, lo pueden hacer en Zona Sur. Ahí llego. Y bueno, a ver, Andy se ha congregado con nosotros por un tiempo, tenemos ya también años de conocernos, como decía, ha sido parte también de nuestro grupo de hombres, y pues queríamos también hoy entonces continuar con el podcast y tener entonces el espacio para hablar un poquito de lo que Diego el último domingo que nos vimos, digamos que pasó por encima. Sí, mencionó, exacto. Profundizar un poquito hoy un podcast que tal vez sea un poco más corto porque queremos ver algunos temas bastante puntuales. Tal vez lo que vale la pena, Andy, es retomar. Estamos en la serie de Lucas, estamos en el segundo bloque de la serie de Lucas, estamos en la parte en el ministerio en Galilea, le hemos llamado. Es ese bloque que Lucas, digamos, de manera narrativa o de manera literaria nos pone en el norte de Israel. Y hemos visto varias ciudades, ya estuvimos en Nazaret, ya estuvimos en Capernaum y han seguido pasando cosas. Y dentro de esto ya vimos a un Jesús que comenzó su ministerio, ya tuvo confrontaciones. Diego llamó a la prédica de la última semana expectativas, hablando también de algunos temas de lo que es el equivalente del Sermón del Monte de Mateo en Lucas. Pero en medio de eso, parece que ya es tiempo para Jesús de que del grupo que es el que lo ha estado siguiendo, tiene una masa crítica de la cual ya puede sacar 12 escogidos a quienes va a llamar apóstoles. Y ese es el pasaje, digamos, en que queremos profundizar el día de hoy. Sí, que ha venido formando, que lo han venido acompañando y que ora, ¿verdad? Bueno, ahí lo vamos a ver antes de escogerlos. Exacto. Dice Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El traidor. Gacho. Sí, esa aclaración de Lucas ya resulta interesante, que la meta ahí tan temprano, ¿verdad? Pero bueno, son 5 versículos rápidos y un poco lo que queríamos hacer era, pues, tocar varios temas en relación con esos apóstoles. Tal vez, Andy, lo primero es que ya Diego y yo en algún momento hemos hecho un podcast hace ya ratillo, y ahorita que lo veo, hoy es el episodio 80. Ese fue el episodio número 28. Fue cuando comenzamos Colosenses, de hecho, que Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesús. Entonces hicimos ahí ese detalle en ese momento, que eso ya estamos a 2 años de haber comenzado con eso. Y hicimos en ese momento un podcast sobre qué era un apóstol y sobre el oficio de apóstol como tal. Ahora que hablamos de eclesiología a mediados de este año, también yo hablé de oficios, oficio de anciano, oficio de diácono y estaba el oficio del apóstol. Y tal vez hoy podemos un poquito resumir rápidamente y es la dinámica de que el apóstol era un rol muy particular en un momento histórico muy específico. Sí, un tema de que tenía que existir, que se fundamenta la iglesia, ¿verdad? Que el apóstol tiene este poder o esta voz, digamos, de decir esto es doctrina. Exacto. ¿Sabes? ¿Verdad? Esto es doctrina y que a partir de ellos no debería de continuar ese rol, ¿verdad? Al día de hoy es totalmente innecesario porque tenemos el canon cerrado y tenemos ya la doctrina establecida. Sí, de hecho, Efesios 2 me parece al final es el que dice que establecido sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Y sobre Cristo mismo, que es la roca. Entonces, dejando también esa claridad de que hay como un orden. La piedra angular es Cristo Jesús. Sobre él se establecen entonces los fundamentos de profetas y apóstoles, que algunos lo han entendido como que los apóstoles es todo esto doctrinal que nos viene para el Nuevo Testamento, y que los profetas, algunos lo han entendido como que eran profetas contemporáneos que estaban todavía contribuyendo a ese establecimiento inicial de la iglesia. Otros lo han tomado como el Antiguo Testamento, lo que se nos reveló en otro momento y que, ¿verdad?, se suma para ahora tener este elemento congruente. Pero como decías, creo que lo clave es dejaron de existir.
Sí, y hay que centrarse o tal vez ver el contexto histórico. Claro. De la iglesia en aquel momento, ¿verdad? Que no tienen una Biblia, no tienen, ¿verdad? No tienen las escrituras para sentarse, para leer, y es donde surgen estas cartas que de hecho hace poco estaba estudiando Colosenses, y al final en Colosenses, ¿verdad? Pablo dice, ahora que esto lo lea la iglesia de la Odisea y lean ustedes también la carta de ellos, ¿verdad? Entonces había como esta dinámica de comunicación doctrinal del apóstol o de los apóstoles hacia las iglesias mediante las cartas que hoy en día podemos leer, y que cierra por completo, ¿verdad? Un canon que hoy en día es nuestro fundamento. Y que esos apóstoles van a ser uno de los elementos cruciales para determinar el canon. Que el texto fuera escrito por un apóstol o por uno de sus ayudantes, ¿verdad? O por uno de sus asistentes cercanos. Pensando, por ejemplo, en el mismo Lucas. Lucas o Marcos. O Marcos, precisamente. ¿Verdad? Que se habla de Marcos respecto de Pedro, Lucas respecto de Pablo, que son cartas que conocemos. Y el resto vienen de Mateo, apóstol, Juan, apóstol, Pablo, apóstol, Pedro, apóstol. Entonces, tenemos mucho material que procede de ellos. Es una forma también en la que la iglesia determinó que era fidedigno. Sí. Era esos de primera mano, testigos de primera mano que llegaron en su momento. Y pues, si alguien quiere repasarlo, podcast número 28, bienvenido a entrar en profundidad al oficio del apóstol, en el sentido de por qué ya hoy no los tenemos y qué hacían y cuál era su rol y demás. Hoy tal vez queremos enfocarnos un poquito más en para qué fueron llamados los apóstoles y cuáles eran las relaciones que se ven entre ellos. Como hacer ese análisis de grupo de personas. Es un poquito lo que quisiéramos tal vez hacer hoy. Y al final un poquito la parte más anecdótica respecto del final de sus vidas. Pero bueno, entrémosle. ¿Para qué fueron llamados? Tenemos Lucas, que Lucas nos habla, nos dice, digamos, muy de manera nada más descriptiva quiénes son estos elementos, quiénes son estas personas. Pero cuando nosotros vamos a Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19, dice en el versículo 14 que designó a 12 a quienes nombró apóstoles y le pone un para. Entonces ahí hay mucho valor para nosotros en este momento de hacer como un elemento armonizado, integrado, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Acompañaran y enviarlos a predicar. ¿Qué ves ahí? Diego mencionaba un poquito el domingo pasado como de esa aparente paradoja, si se quiere, o como tensión, cómo alguien puede acompañarte y a la vez ser enviado. Sí, ven y al mismo tiempo vayas, exacto. Y yo creo que es tal vez el primer acercamiento a la idea actual de nosotros, ¿verdad? De que nos acercamos a Cristo en un tema, en espíritu, totalmente, para ser enviados a otros, que es ¿verdad? El puro final de lo que conocemos como la Gran Comisión. Y ahí es donde se empieza tal vez a practicar o se empieza a ejercer este rol que definitivamente no se restringe a ellos porque seguimos encomendados a ir y predicar, ¿verdad? Ir y compartir, pero definitivamente son los primeros a los cuales Jesús les confía esto, y algo importante es que es sobre él el mensaje, ¿verdad? Estas personas son literalmente mensajeros de Cristo y no le agregan ninguna especie de conocimiento propio, sino que simplemente son ese canal, ¿verdad? Ese canal inicial que Jesús escoge, que Jesús designa, y que el haber compartido con Jesús a esa cercanía les permite eventualmente ser ese testimonio cuando Jesús ya no está, ¿verdad? Decíamos, creo que en el podcast anterior, eso que mencionabas de apóstolos, el enviado, ¿verdad? Dentro del griego está la idea de que es alguien que por naturaleza va a ser enviado. Tal vez entonces lo que resulta interesante es que Jesús más bien diga para estar con él, para que lo acompañaran. Y ves ese valor de estar en Jesús, ser enviado a otros. Estar en Jesús o con Jesús y ser enviado a otros. Justo. Sí, es una dinámica de que nada, y ¿verdad? Hoy en una aplicación, de nada te sirve llenarte de Cristo, si eso se pudiera hacer, sin ir hacia otros y llevar eso. Me explico, ¿verdad? Siempre mi cercanía con Cristo resulta para poder ir hacia otras personas de la manera en la que sea. Todos lo podemos hacer de maneras diferentes, pienso yo, pero a compartir eso que yo aprendí, ¿verdad? No solamente a estar cerca para nunca hacer nada con eso que aprendí. Que me da de una vez aplicaciones personales, claro, pero también tiene aplicaciones eclesiológicas. Ahora que acabamos de salir de esas 2 meses que hablamos mucho de la iglesia local. La iglesia local, decíamos, está para adorar a Dios, para edificar al creyente, que es esa parte como de estar que decías,
pero también para alcanzar al no creyente, Sí. ¿verdad? Para ir al no creyente como tal. Eso es parte del por qué existe la iglesia local en este caso. Y qué interesante que a partir de la idea de los apóstoles podamos ver una cierta idea que, aunque no puedo decir que sea exactamente la misma en el Nuevo Testamento, pero sí el Nuevo Testamento la va a desarrollar después con mayor claridad para la iglesia local. Los llama a acompañarlo, a ser enviados, y les dio autoridad, dice Marcos, para expulsar demonios. Un momento también particular. Si alguien ha venido haciendo eso, es Jesús también. Entonces hay un tema de credenciales. De sello, es una firma. Exacto. ¿Verdad? Es una firma de ellos vienen de mi parte, ¿verdad? Bueno, de parte de Jesús. Y también eso hay que entenderlo, pienso yo, en un contexto. Sí, claro. ¿Verdad? Un contexto de que surge o se les da esa autoridad por la situación, ¿verdad? En la que se están desenvolviendo, y tener ese credencial que vos decís, que no necesariamente sería un tema que hoy se viva de la misma forma, claro, ¿verdad? Claro, sobre todo porque en ese momento los Hechos 2 no había sucedido. Hechos 2, Hechos 9, Hechos 19 no habían sucedido. No había venido el Espíritu Santo a los judíos, a los prosélitos y a los gentiles, como eventualmente va a terminar pasando. Siempre que podemos en Lucas hacer esa referencia a lo que vendría después, que Lucas nos cuenta en Hechos, hay mucho valor para entender el momento, como bien decías. ¿Por qué apóstoles? ¿Por qué tenían esas credenciales específicas? Porque no había llegado ni el final del canon, ni el Espíritu Santo de manera permanente en el creyente, que es el mayor sello, ahora que decía la palabra sello, y la mayor credencial que podría tener, que es la obra constante y permanente del Espíritu Santo habitando en el creyente de manera continua. Cosa que no es una realidad cuando sucede en Lucas 6, como lo estábamos leyendo. Y yo pienso que también viene a ser como lo único totalmente distintivo del grupo, porque hay una diversidad interesante en los nombres y en las personas seleccionadas. Tenemos gente de la clase trabajadora, ¿verdad? Sí. Hablando de los pescadores, tenemos otras personas que posiblemente, qué sé yo, eran artesanos o tenían otro tipo de oficios. Tenemos un revolucionario ¿verdad? Por completo violento ante lo que era la opresión romana. Tenemos un cobrador de impuestos. Y bueno, el caso de Judas, que si no me equivoco era el único que no era de la región, ¿verdad? Judas tiene una particularidad y posiblemente por su origen hasta podía ser el más preparado de los 12. Entonces, en un grupo tan diverso, lo común, ¿verdad? O la línea que el común denominador de ellos es el sello y la autoridad de Cristo, que hoy en día nosotros eventualmente en la iglesia lo podríamos ver. Sí. No está hecho para que todos seamos iguales. Lo que nos une en una misma línea es el sello del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8. Sí, justo. Y eso nos lleva a los apóstoles como tal. Y ahí ya mencionabas haciendo una introducción de cómo vemos algunos apóstoles específicos. Voy a leer la lista de nuevo solo para tenerlos fresquitos. Simón, que lo llamaban Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el que llamaban el Celote, y los 2 Judas. Uno hijo de Santiago y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así de inicio. Hay relaciones. Esta parte del podcast lo que queremos es este versus este, ¿verdad? Queremos imaginarnos a los 12 personas sentadas en una mesa o en un círculo y lo que está sucediendo con personalidades, con historias de vida, con ideologías, con perspectivas respecto de lo que debía ser el mundo, cosmovisiones y demás. Todos con, como decías, un único denominador común que es en Jesús eran llamados apóstoles. Yo creo que la más clara, por lo menos para mí la más clara es Mateo con Simón el Celote. O sea, esa es una clarísima porque tenemos a una persona que trabaja para Roma y a una persona que quiere destruir Roma. O sea, tenemos una persona que siendo judío dice, yo estoy donde mejor me calienta el sol, ¿verdad? Y me echo mi platica. ¿Qué es Mateo? Y tenemos una persona que dice, yo nací con el propósito de destruir al opresor romano y de traer libertad de nuevo, ¿verdad? Un nacionalista judío en Simón el Celote, y cómo Jesús los pone a trabajar juntos. Sí, o sea, esos dos a la par se iban a matar. Sí, y probablemente, me atrevo a anticipar,
Simón hubiera matado a Mateo. Mateo, totalmente. Porque el que estaba entrenado para ser un revolucionario era Simón. Mateo no. Ajá. Mateo era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo que hacía era trabajar el dinero y demás, pero más allá de eso, creo que le hubiera ido mal a Mateo en esa dinámica. Como que sí, totalmente llevaba las de perder. Jesús mismo andaba ojo al Cristo, que en ese caso sería ojo al sí mismo, respecto de Mateo, como totalmente. Que no se lo fumigara ahí. Totalmente llevaba las de perder. Sí, claro. Eso, ahí estamos hablando y quisiera ponerle la categoría. Estamos hablando de visión de mundo, me parece ahí. De lo que deben ser las cosas en cuanto a temas políticos, administrativos, y Mateo completamente aliado al régimen opresor, Simón completamente en contra, entendiendo, de nuevo, un rol muy político, muy propio del gobierno como tal, posiciones antagónicas. Sí, y que Jesús a ambos les pide, no necesariamente porque el texto nos narra ese episodio como tal, pero por el mensaje de Jesús que aplicaba también para sus apóstoles, claro. Por supuesto. A ambos les pide dejar algo, porque Jesús en algún momento pide dejar el amor al dinero, pide dejar la fidelidad al dinero, claro. Que sí, claro. Sin duda era un motivador para Mateo. A Mateo lo llama y le dice, sígueme. Ajá. Y Mateo se levanta y lo sigue. Ajá, y lo sigue. Y en el caso del celote, pues dejar la violencia. Sí. ¿Verdad? Que era intrínseca del grupo de los celotes. Claro. Y una idea de que la forma en la que se iba a conquistar a Roma era diferente. Era no por medio de la violencia física, sino por medio de la muerte y resurrección de Jesús y el mensaje llevado en el Imperio Romano. Interesantemente siendo un propulsor, una guía, casi que un catalizador para que fuera más posible llevar el mensaje en esos tiempos. Calles comunes, un imperio común con fronteras disponibles entre un lugar y otro, ¿verdad? La ciudadanía romana termina llevando a Pablo a que termine llegando. Entonces, de nuevo, la providencia divina ejecutando en medio de todo a partir de una situación que parecía ser absolutamente irrelevante. Un pueblillo allá en el fondo del Imperio Romano que nadie se acordaba, que nada más eran muy revoltosos, que cada 200 años había que estarlos calmando porque hacían mucha cosa. Y en eso, dos personas completamente disímiles en cuanto a su perspectiva. Sí, y ahí yo veo también un tema de que el cautiverio del cual ellos se querían liberar era un cautiverio físico. Y Jesús viene a abrir sus ojos y decirles, el cautiverio es espiritual, la muerte es espiritual. Claro. Y la libertad que yo traigo también es espiritual. Sí, el verdadero problema, eso lo veía para un curso ahorita que estaba escuchando, el verdadero problema del ser humano no es el sistema político en el que vive, no es la opresión física y no es la escasez. El verdadero problema es Génesis 3. Es el pecado que entró por un hombre y que, como dice Romanos 5, por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Casi como en una escena de teatro en la que se abre la puerta y la muerte dice, ahora sí, voy para allá, ¿verdad? Ese era el verdadero pecado. El verdadero problema. El verdadero problema. Claro. Hay otro que... Eso fue Mateo versus Simón el Celote. Simón. Veamos otro duelo así. Los pescadores, diría yo, el grupo de los pescadores. Claro, que tienen una característica interesante. Que son dos duplas de hermanos. Dos duplas de hermanos, exactamente. Ajá. Podemos entender que Andrés también era pescador. Entonces, dos parejas de hermanillos que seguro se conocían de toda la gremio, vida. De gremio. Exacto, y de gremio. Entonces, pescaban juntos. Ajá. Sí, tras de eso en un solo lugar, ¿verdad? Porque todo ocurría en el mismo lago, pues, ¿verdad? Entonces, posiblemente había su relación y su conexión. Sí. Pues, si no, hay una sociedad de responsabilidad limitada, era una empresa ahí entre todos. Pensando, digamos, también en que Simón y el carácter de Simón, digamos, imagínate lo que era pescar con esos cuatro. O sea, dejémonos de ir de esa imagen de los 12 sentados en un círculo con Jesús ahí y pasemos hagamos como un tipo de flashback hacia atrás y pensemos los cuatro en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, en el norte. Simón con un personaje con una personalidad impulsiva. Impulsiva, explosiva. Explosivísimo, exactamente. Ajá. Hasta con el Señor mismo, ¿verdad? Y Santiago y Juan con el epíteto nada más y nada menos que hijos del trueno. Los hijos del trueno. Entonces imagínense esa vara. O sea, yo imagino que ni pescaban nada por estarse volando entre cómo había que hacer las cosas. Sí. Revoltoso, agresivo, ¿verdad? Podríamos ver. Bueno, en Pedro lo sabemos. O sea, por texto sabemos que lo era. No, y los hijos del trueno. Y los hijos del trueno no es otra cosa que
que violencia, bueno, o agresividad. Imagínate, además que se pescaba de noche. Entonces, cansados, sueño, todo el tema. Y a eso súmele esas personalidades de Andrés, porque no tenemos tanto detalle, pero de los otros tres. De los otros tres, eso tiene que haber sido un chispero. Sí, entre ellos. Impresionante. Esa es otra. Los pescadores entre sí como grupo. Entonces ya vimos Mateo y Simón, ahora los pescadores entre sí. ¿Cuál otra vez ahí que valga la pena ver? Yo pienso que acá en estos textos no se especifica, pero lo sabemos, los discípulos de Juan. Así. ¿Verdad? Que entendemos a Felipe, sí, correcto, y a Andrés, hermano de Pedro, como discípulos de Juan, que de alguna u otra forma ya tenían una idea del Cristo, por lo menos un poquito más avanzada que la que podían tener el resto de los pescadores, o qué sé yo, Tomás o Natanael, ¿verdad? Qué sé yo, podían tener algo totalmente distinto porque ya Juan algún spoiler había tirado, ¿verdad? O sea, ya el ser discípulos de Juan el Bautista les podía haber dado un panorama, y de hecho lo vemos cuando Andrés va y le dice a Pedro, ¿verdad? Que Andrés va y le dice a Pedro, conocimos al Mesías. Exacto. Conocimos al enviado, al que hemos estado esperando, ¿verdad? Y es Jesús. Sí. Entonces, que hay quienes dicen que adicionalmente a este Andrés está Juan. Juan mismo, ¿verdad? Que Juan era... Juan hace eso a veces en el evangelio que él escribe, que no da a entender que es él, pero medio da a entender que es él, ¿verdad? Dice, y fueron dos personas, y una era Andrés. Y entonces es como, bueno, ¿y quién era el otro? Bueno, era Juan, probablemente en esos casos. O se refiere al mismo como el discípulo que Dios amaba, ¿verdad? Entonces, sí vemos a dos que son... Juan escribiendo su evangelio, el discípulo que Dios amaba. Exacto, dice, se echa todas las flores. Sobre todo decir, el que era más guapo de todos. Sí. Pero entonces, claro, vemos en esto unos que ya conocían una dinámica adicional. Más contexto. Algo de contexto podían tener. Sí, y también hay un personaje interesante acá que es, bueno, el de Bartolomeo o Natanael. Digo porque la traducción puede tener cualquiera de las dos. Así es. ¿Verdad? Que es el de esta historia que Jesús lo encuentra abajo de la higuera y que él era amigo de Felipe. Felipe viene y le dice, encontramos al Mesías, es Jesús de Nazaret, y él dice, qué bueno puede salir de Nazaret. Entonces también tenemos un personaje ahí que posiblemente también tiene un rechazo hacia el grupo de pescadores, ¿verdad? Porque es esta dinámica de que ellos no eran nazarenos, pero es esta dinámica de que puede venir de esos lugares del norte. Exactamente. Ajá, sí, de fijo. Y que entonces de nuevo tenés a alguien que de inicio va a rechazar. O sea, rechazó un poquito la idea del Mesías, ¿verdad? Rechaza hasta que Jesús le dice, cuando usted estaba sentado ahí, yo lo vi. Exacto. Y sé lo que usted estaba sintiendo. Exacto. ¿Sabe? Como Jesús da una demostración de autoridad para que... Y lo hace con todos, con los pescadores también sucede, en la pesca milagrosa. Claro. ¿Verdad? Jesús bota las resistencias, que yo pienso que sería... El otro día hablaba con una de las personas del grupo ahí, el discipulado, y yo le decía, no es sensato llegar y esperar que no haya resistencia, ¿verdad? Jesús mismo encontró esta resistencia y lo que hizo fue decir, bueno, esta es mi credencial, ¿verdad? Y pues nosotros no podemos hacer lo mismo en un sentido de magnitud, pero sí podemos, mediante Cristo, ganar los oídos de la gente, que al final es lo que Jesús hace ahí. Así es. Así que tenemos Mateo versus Simón el Celote, tenemos al grupo de pescadores entre sí, que también nos habla también ahí de el grupo de pescadores versus Mateo. Ahí en la categoría sería capacidad económica. Sin duda alguna, el grupo de pescadores Diego lo ha explicado, es pesca de subsistencia, ¿verdad? Ajá. Es para comer y para vender lo que se pueda o para intercambiar si se quiere incluso. Y que posiblemente Mateo a ellos les cobraba los impuestos, ¿sabes? O sea, como no solamente hay un tema de yo gano más que vos, hay un tema de yo gano de tu dinero. Sí, exactamente. ¿Verdad? O sea, porque Mateo era un recaudador. No sabemos exactamente a ellos, pero es probable. Y si no a ellos, algún conocido de fijo. Sí. O algún pescador, definitivamente, ¿verdad? Porque era parte gremio, del proceso como tal, exacto. Y estaban en la misma zona. Entonces, en la misma zona. Sí, claro, hay un tema de capacidad económica ahí completamente asimétrico entre lo que Mateo podía
y lo que tenían Simón, Andrés, Santiago y Juan. Ahora, también el tema con Mateo es que era un rechazado a nivel social. Sí. Entonces, todo su dinero económico no le representaba beneficios a nivel social, solamente le representaba un mejor estatus. Sí, un mejor estatus, estar más arriba en la pirámide social del momento. Exactamente. Sobre todo por lo que nos dice, por ejemplo, Lucas hacia el final del libro, cuando nos habla de Zaqueo y nos muestra que Zaqueo tenía dinero, tanto como para devolver 3 o 4 veces a la gente cuando se arrepintió, ¿verdad? Nos habla de esa práctica que era común en los recaudadores de impuestos, que era: Roma me pide 10, yo cobro 10 más lo que yo quiera. Ajá. Entonces yo aquí me llevo. Y Roma no se enojaba porque le estaban llegando los 10. Sí, a Roma no le importa. Yo cobro ahí el porcentaje extra, la comisión. Exactamente. Y yo creo que es interesante este tema del rechazo, porque, digamos, Mateo lo vive desde el punto de vista social. Pero este grupo de los 12 casi que es un grupo de rechazados. Muchos, ¿verdad? Sí. Porque por un lado los pescadores, que ya son 4, Ajá. No podemos hablar tal vez de un rechazo social porque posiblemente están dentro de la mayor cantidad de personas de ese momento, pero sí hay un rechazo a nivel de pirámides con otras clases, claro. ¿Verdad? ¿Qué podía representar un pescador? Y no solamente para un romano, ¿qué podía representar un pescador para un rabí? Claro, el libro de Hechos, cuando nos dicen, se dieron cuenta de que habían estado con Jesús, porque esta era gente sin estudios, gente iletrada. Para ellos es un claro: usted no se supone que usted sepa nada de esto porque usted es un pescador que no tiene estudios, ¿verdad? Sí, y que esto tiene que también hacer ruido en la comunidad religiosa del momento, de tenemos un rabí que, además de que anda enseñando cosas que no nos encantan, anda enseñándole a personas que no son materia de discípulo, sí. ¿Verdad? Que esos seleccionables, esos para que vengan a ser como nosotros. Exacto. Así es. Tenemos los pescadores, tenemos a los que eran discípulos de Juan de previo, tenemos a Mateo versus los pescadores y a Mateo versus el Zilote. Creo que hay uno que se nos está quedando, que es el que llegó a ser el traidor, dice Lucas. Sí. ¿Verdad? Hay tremendo tema ahí respecto de que llegó a ser el traidor. Yo no puedo aseverar con total certeza que Jesús supiera que Judas iba a ser el que lo traicionaba en ese momento. Parece que eso viene con el tiempo. Pero sí pensaría que Jesús sabe que de ahí sale. O sea, él conoce las escrituras pues como nadie. Sí, Jesús sabe y entiende que de estos 12 hay uno. Exacto. Alguno, ¿verdad? Porque cuando él está mencionando, dando a entender que ya uno lo va a traicionar, lo narra con base en profecías del Antiguo Testamento, con base en referencias del Antiguo Testamento. Y Jesús, que conoce el Antiguo Testamento, como nadie más, por supuesto, en ese momento, lo puede entender sabiendo que uno de los cercanos de él será el que a final de cuentas. Sí, es interesante pensar en qué momento Jesús logra llegar a esa conclusión. Sí. Eso sería interesante porque también, y me remonto acá al pasaje de la confrontación contra los fariseos, donde dice que Jesús conocía el corazón. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues me surge la pregunta de conocer el corazón del fariseo a conocer el corazón de sus discípulos, ¿verdad? ¿En qué momento, verdad? Sí, se revela ese conocimiento. Sí, el tema del conocimiento de Jesús es un temazo. Es dificilísimo. Hay que ser muy fino para evitar caer en herejías muy rápidamente. Pero es un temazo, pero no es el tema para hoy. Entonces tenemos que dejarlo para otro podcast. Pero es realmente bueno. Lo interesante es que en medio de esto de Jesús, yo imagino que tendrá claro, sí, aquí uno de los más cercanos, ¿verdad? Sí, y que no se documenta un trato distintivo, que eso también a mí me parece interesante. Sí. Jesús agarra 12 y al menos no se escribe que a uno de ellos, aun cuando ya lo pudo haber sabido, le haya dado un trato diferente, sabiendo en lo que se iba a convertir, sabiendo a lo que iba a dirigirse. Precisamente. Y pues bien, eso nos da, no sé si hay alguna más que estés viendo, que se nos esté quedando en cuanto a relaciones interesantes. Pues ahí tenemos a un Tomás, que no lo hemos mencionado, que será llamado el Dídimo, que es conocido por su pasaje de hasta no ver, no creer, básicamente, ¿verdad? Sí, su pasaje de incredulidad. Sí. Creo que lo que lo hace infame, lamentablemente, para Tomás. Lo único extra, digamos, que yo veo en esa lista
y comparándolo con esta misma lista en cada, digamos, cada vez que se escribe a lo largo del Nuevo Testamento, que es Simón Pedro, que se menciona de primero, que sabemos que termina con un rol representativo de liderazgo en la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Y Judas, el que lo traiciona, de último. Así. ¿Verdad? Y entre estos dos personajes yo también veo algo interesante. Los dos le fallan a Jesús en algún momento. Y bueno, posiblemente en muchos momentos, sí, pero registrado, ¿verdad? Registrado y para los fines interesantes en dos momentos, ¿verdad? Hay un momento, uno de cada uno, en donde los dos tienen una especie de traición, ¿verdad? Porque si yo voy y me como unas hamburguesas con vos y luego un día a mí me están persiguiendo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Injustamente, y llegan y te dicen, mira, vos conoces a Andrés, y vos dices, no, yo nunca ni lo he visto, ¿verdad? Es una traición. Claro. Entonces tenemos una traición de parte de ambos, del que está escrito de primero y el que está escrito de último, pero tenemos una respuesta distinta en arrepentimiento de cada uno, ¿verdad? Que Pedro, después de la traición, sí, cae en su proceso de tristeza, cae en su proceso de ¿verdad? De dificultad, pero en cuanto se le ofrece la oportunidad de reivindicarse y de recibir esa gracia, y que Jesús le dice, si usted me ama, paciente mis ovejas, lo hace. En cambio, Judas, después de la traición, conocemos su desenlace, que es el suicidio, compra un terreno con las monedas, el resto lo rechaza y ahí mismo acaba con su vida. Entonces, a mí también me parece interesante cómo en esta lista el primero y el último tienen un paralelismo interesante en el error, pero un resultado diferente en corazón y actitud. Dice 2 Corintios 7, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Pablo en 2 Corintios los encomienda por haberse arrepentido. Le dice, qué bien, ¿verdad? Los felicita. Pero hace esa comparación y en Judas vemos un arrepentimiento, una culpa versus que en Pedro vemos un arrepentimiento. Claro, que se sabe culpable, pero que corre el Señor. Y eso es, yo creo, una aplicación directa que podemos sacar comparando estos personajes y sus finales también. Hay un elemento que se nos estaba yendo también que creo que vale la pena y es... Hay uno acá, al menos uno, es probable que más, pero uno lo sabemos de ciencia cierta, que está casado. Y otro que nos dice el relato y también un poco la historia a nivel de tradición se ha establecido que más bien era un chiquillo, o sea, era un adolescente, que es Juan, ¿verdad? Sí. Y estos dos conviven y de hecho forman parte del círculo cercano. Del círculo íntimo. Del círculo íntimo de Jesús, que es Simón, Santiago, y Jacobo, el hijo del trueno y el otro trueno. Juan trueno y truenizo. Sí. Exacto, Simón y los dos truenos. Sí. Y en esos vemos entonces a alguien ya casado, sabemos la edad, pero ya en un momento de vida diferente, por supuesto, versus Juan, que era de un chiquillo. Entonces también en cuanto a hablamos de capacidad económica, hablamos de visión de mundo, de ideología política, hablamos de de edad o estado civil en este momento también. Hablamos de actitud de corazón, ¿verdad? De futura y demás. Un montón de elementos. Y yo tal vez la pregunta a la que nos llevaría, Andy, es ¿qué conclusiones sacamos de ver un grupo tan disímil de personas siendo llamado por Jesús para decir, ustedes son mis apóstoles, son ustedes a quienes vamos a... Sí, yo me remonto un poco a la enseñanza de Diego del domingo, en donde Diego mencionaba que lo que nos hace, ¿verdad? Cualquier cosa en cuanto al cristianismo es Cristo, ¿verdad? No un tema nuestro. Y por eso es que se permite que en una diversidad grande de cosmovisión, de estatus, de corazón, de edad, pueda haber una agrupación que va hacia un mismo propósito, que va en un mismo camino, porque todos ellos van en un mismo camino, ¿verdad? Y si quitamos un poquillo ahí, pues a Judas. Todos van hacia la muerte por Cristo. Todos van hacia la muerte por Cristo, ¿verdad? Incluso si quitamos a Judas y metemos ahí a Pablo y hacemos, ¿verdad? Como los apóstoles ya de la iglesia después de Cristo, vamos a encontrar eso. Todos a predicar el evangelio, todos a darlo a conocer a nuevas personas, a expandirlo hacia los gentiles y cuidar también de los judíos mesiánicos que empiezan a surgir y hacia la muerte segura en el nombre de Jesús y en el nombre
de las enseñanzas de Cristo, con la fe y con la certeza de que el Cristo, el Mesías, el esperado, el enviado, había llegado, lo habían conocido y habían caminado con él. Entonces, creo que eso nos deja a nosotros un buen mensaje de lo que a nosotros nos une como iglesia no es nada más que Cristo. ¿Sí? ¿Verdad? Cristo, su mensaje y pues su evangelio. Eso me recuerda a Gálatas 4, que en Cristo ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, esclavo ni libre. Haciendo la clarificación de que cuando dice hombre ni mujer es no que no haya hombres y mujeres, sino en el sentido de que no hace diferencia respecto del valor en Cristo, por supuesto. Sí. Pero en general, decía también un profesor que escuchaba recientemente, decía, la única división en el mundo, en el mundo cristiano, en la iglesia como tal, es hombres y mujeres por el hecho de que hay algunos, mismo valor, misma dignidad, algunos roles diferentes. Pero más allá de eso, raza no importa, nacionalidad no importa, capacidad económica no importa, ideología política no importa, ¿verdad? Lugar de nacimiento, vivienda, no sé, solteros, casados, todas esas cosas Cristo les pasa por encima, aprendiendo y manteniendo una constante de que esa es la iglesia universal que también mencionábamos. Sí, y qué difícil a veces para nosotros quitar esta mentalidad, sí, y perdón por la palabra, mundana, de que mi identidad son primero estas otras cosas. Y acá recuerdo el inicio de la carta a los Gálatas, donde Pablo dice a los cristianos o a los creyentes que están en las iglesias de Galacia. Sucede lo mismo con Colosenses, a los que están en Colosas. Pablo nos dice a los colosenses porque su identidad, a pesar de que así conocemos la carta, su identidad primero es Cristo y después donde ellos están, ¿verdad? Entonces, antes de yo ser pobre o rico, soy cristiano. Antes de yo ser costarricense o de cualquier otra nacionalidad, soy cristiano. Antes de yo ser, qué sé yo, totalmente derechista o de alguna otra corriente política, soy cristiano. Antes de yo ser jefe o colaborador, soy cristiano, ¿verdad? Entonces creo que ese es un reto para el hombre y para la mujer de hoy en día y posiblemente de toda la historia, colocar mi identidad como hijo de Dios, como creyente, como cristiano, como seguidor de Jesús, sobre cualquier otro rasgo distintivo que socialmente sea más relevante que mi fe. ¿Me explico? Sí, es completamente común y yo siento que es algo con lo que realmente luchamos. Y quien ha podido experimentar iba a decir una palabra del siglo XXI, pero usada en un buen contexto, la diversidad en el cristianismo, en el mundo de la fe cristiana, en el sentido de personas de diferentes etnias, nacionalidades, idiomas, pensamientos, ideologías, prácticas incluso, ha podido ver, obviamente todas apegadas a la Biblia, pero sí, en esa dinámica ha podido ver el valor y la riqueza, digamos, de compartir con gente de África, compartir con gente de Europa. Además, nosotros recientemente que tuvimos a los estadounidenses aquí, pudimos ver la riqueza de compartir. Para los adolescentes fue muy interesante, yo sé, ver esa dinámica de esta gente en su idioma, con sus contextos, y nosotros con nuestro idioma y nuestros contextos, y aún así formamos parte de la misma iglesia universal. Eso yo creo que es clave para nosotros de verlo. Otra que yo vería es no siempre te va a tocar, ya esta de aplicación muy ministerial o en general del servicio como tal, no siempre te va a tocar servir con tus mejores amigos, o sea, con las personas que escogerías, ¿verdad? Sí, algunos de ellos con sus hermanos, sí, no estoy seguro cómo se llevaban, pero bueno, digamos que bien. Pero puede que te toque servir con alguien que literalmente es tu opuesto ideológico en 100%, o con alguien que te saca de quicio porque también es un fósforo y vos sos un fósforo, o todo lo opuesto más bien. O sea, no siempre el ministerio y el servicio se lleva con mi equipo que yo escojo. Con quien uno humanamente hubiera seleccionado. Exacto. Yo no hago la banca y el equipo y la selección. Yo no soy el Piojo Herrera nominando a ver si nos salvamos contra Honduras y contra Nicaragua. No, yo no soy. Ese es Jesús mismo, el que está dando el crecimiento, el que está nombrando a las personas, el que está llamando a la gente, y a nosotros nos corresponde lo mismo que le corresponde a los jugadores de la Sele, jugar en equipo, ¿verdad? Eso, o sentate, escoges, tenés dos, o jugás con el equipo que hay
o te sentás y vos decidís. Pero en el ministerio nos corresponde esta dinámica, y en algún momento cuando cerramos Colosenses hicimos esa prédica, me acuerdo que me correspondía a mí, y a veces van a salir mal las cosas, ¿verdad? Sí. Pablo cierra segunda de Timoteo diciendo: todos me han abandonado excepto Lucas. Ajá. El apóstol Pablo cierra con eso. O sea, ¿qué puedes ver si a Pablo termina diciendo eso, a Timoteo, todavía su hijo en la fe, y Lucas, su médico amado, su amigo? Claro que va a haber ronchas y broncas. Sí, bueno, divisiones o choques. Yo pienso que ahí también es bueno, con eso que vos decís, la apertura que tenemos nosotros a que hayan personas que piensen distinto dentro de un marco Así es. Sano, y dentro de un marco doctrinal basado en las escrituras, ¿verdad? Yo no estoy hablando acá de un panteísta. Sí, no. Estoy hablando de personas que compartimos la misma fe, y para ambos las escrituras es nuestra parte arbitraria, ¿sí? ¿Verdad? La verdad absoluta no la tengo yo, no la tenés vos, la tienen las escrituras, ¿verdad? Que es lo inspirado totalmente por Dios. Pero esa apertura a trabajar distinto. Hace poco andaba dando una charla en una empresa privada acá de carros, y eran los gerentes. Era una charla sobre liderazgo, liderando equipos de diferentes generaciones. La dificultad de tener una persona de generación Z con un boomer en el mismo equipo, claro, ¿verdad? Y uno de ellos decía, en una actividad que hicimos, decía, qué duro, porque todo mi equipo pertenece a la misma generación. Entonces, claro, me acabo de dar cuenta que nunca tenemos roces, pero al mismo tiempo siempre estamos de acuerdo en todo y nunca se nos desafía, ¿verdad? Nuestra manera de pensar nunca se nos desafía o se nos confronta a que pueden haber otras opciones, otras maneras de hacer las cosas. Claro. Entonces yo creo que también en la sabiduría de Dios, esta diversidad que, como vos lo hablas, ¿verdad? Dentro de un marco bíblico, es necesaria para la iglesia, para desarrollarse. Y si yo pretendo solo aliarme con mis amigos, no en un sentido, ¿verdad? Yo no estoy diciendo amigos y enemigos, estoy haciendo, ¿verdad?, énfasis en con los que piensan como yo. Exacto. Mi crecimiento definitivamente va a ser limitado, ¿verdad? O sea, eso no hay quite. Mi crecimiento se potencia cuando yo estoy compartiendo con personas de diferentes contextos, de diferentes realidades que enriquecen mi perspectiva. Y es el punto de que posteriormente Jesús los va a enviar, y los va a enviar de dos en dos. Siempre con esa posibilidad de roce, de asperezas, digamos, de pensamientos diferentes en esa dinámica, pero unidos con una misión, que es lo clave, eso sí, ¿verdad? En la unidad de la misión conjunta de un solo espíritu, un solo bautismo, una sola fe, dice Efesios 4. Sí. Eso fue el análisis. Ya a modo anecdótico, la tradición como tal, sabemos por escrituras de un apóstol, Jacobo, el hijo del trueno, que fallece, digamos, es martirizado. El resto nos llega por un recuento histórico, no por el recuento bíblico como tal, pero pues Pedro crucificado al revés, dice la historia también. Pablo también decapitado. Mateo también es matado en Etiopía. Juan exiliado. Se dice que también lo meten en una olla de aceite hirviendo. Y que no muere ahí, pero muere exiliado después en Patmos. En fin, todos ellos, hasta mismo Matías, que viene a suplir a Lucas, a Judas, terminan llegando a ser martirizados, morir por el nombre de Cristo. Sí, que ahí vemos que es un común, ¿verdad? Un común denominador siempre relacionado a Cristo, y la convicción que tenían que tener estas personas de que eso era, de que esa era la verdad, de que lo habían conocido. A mí me impacta mucho siempre que lo leo. Hasta me conmueve Juan 1:14, ¿verdad? Donde Juan dice, y hemos conocido al Hijo del Hombre, ¿verdad? Hemos caminado con él y lo hemos visto plenamente ¿verdad? En su gloria, en la gloria del Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces ese pensamiento sin duda es el que los acompañó hasta su muerte trágica, ¿verdad? Pero con propósito. Juan, escribiendo primera de Juan, poco después de esto que mencionabas, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Pedro dice,
segunda de Pedro, si no me equivoco, lo expusimos el año pasado. Pedro dice, en otras palabras, nosotros estábamos ahí en ese monte cuando se transfiguró. Nosotros lo vimos transfigurarse. Esto que le estoy diciendo no es papaya. Y claro, se requiere ese tipo de convencimiento para dar tu vida por una causa, en este caso, por una persona específica. Los apóstoles, vimos para qué. Bueno, ¿quién es el rol? Lo referimos de nuevo, recuerden el otro podcast, el número 28. Vimos para qué, vimos quiénes, analizamos esas dinámicas. Ojalá haya podido tener en su cabeza la imagen de verlos así en un circulito y a veces verlos separados y a veces verlos de dos en dos, ¿verdad? Y cómo funcionaba. Y también vimos el fin al que llegaron todos estos apóstoles. Ese fue el podcast, episodio número 80. Recordarles, estamos en medio de la serie de Lucas. Continuaremos, si Dios quiere, este domingo, 12 de octubre. Nos reunimos los primeros 4 domingos del mes en Hotel Palma Real, Sabana Norte, a las 10 de la mañana, si Dios así lo quiere. Y estaremos continuando ahora también con lo que viene después de ese pasaje en el que Jesús estuvo hablando acerca de las expectativas. Pues ahora va a hablar también acerca de el amor a los enemigos y esta dinámica de estrategia y esencia del mensaje que Jesús viene a traer. Así que ojalá pueda acompañarnos, pueda también ver este podcast y compartir los demás si tuvo alguna duda. Y Andy, agradecerte. No, agradecerte a vos. La pasé súper bien y estos temas de fijo enseñan muchísimo. Buenísimo. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buena vida.